Hola a todos, yo soy el doctor Carl V. Hill y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes para el Duke Community Care Event. Estoy aquí para hablar de la búsqueda de la equidad en la salud, en la enfermedad de Alzheimer y todas las demás demencias. En la perspectiva de la Asociación de Alzheimer, estoy muy emocionado de la conversación del día de hoy. Solo para darles una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, primero quiero hablar de algunos aspectos importantes de las Alzheimer y otros tipos de demencia y después vamos a hablar de la diversidad y la disparidad en el Alzheimer, que es muy importante. Luego vamos a dar un giro a algunas oportunidades para mejorar la inclusión, la representación y para terminar, vamos a terminar nuestro tiempo con platicando con la búsqueda de la equidad en la salud. Entonces, nos vamos a enfocar en esas cuatro áreas de enfoque, lo que nos va a hacer nuestra discusión muy enriquecedora. Entonces, vamos a hablar de la Asociación de Alzheimer. Nuestro trabajo es la comunidad y la ciencia, oportunidades emocionantes que tenemos con la asociación, con más de 70 capítulos ubicados en varias ciudades alrededor del país. Tenemos una oportunidad real de comprometer a las comunidades y proporcionar información importante. Ustedes ven en diferentes lugares, tenemos en Flores Flans que representa la ciencia y cómo esto se traduce al proteger a las personas y proteger a la salud pública. La asociación es una organización global. Nosotros financiamos investigación alrededor del mundo y nos enfocamos en avanzar el cuidado y estimular la investigación que nos puede llevar a los avances en capacitación y cuidado. Entonces la Asociación de Alzheimer está en la vanguardia en ese punto y también vamos a hablar de diferentes términos. Demencia es un síndrome, es decir, una colección de síntomas relacionados a la conducta, lo cognitivo, el decline psicológico. Alzheimer es la causa más común, es 80% de la demencia, pero hay otros tipos de demencias de diferentes tipos. Para la discusión o conversación vamos a hoy vamos a hablar de la demencia vascular que se causa por la sangre que fluye al cerebro y no le da los nutrientes adecuados y oxígeno que necesita para funcionar apropiadamente. Eh, y esto es lo que caracteriza el Alzheimer y demencia. Entonces vamos a ponerle el punto a esta demencia vascular para ponerlo a medida que continuamos en nuestra discusión o conversación del día de hoy. También muy importante para nivelarnos los hallazgos de la Asociación de Alzheimer, el reporte que vino hace algunos meses, y hay más de 6 millones de estadounidenses de 65 años o más que viven con Alzheimer. Ese número va a duplicarse para el 2050. COVID, estamos todos cambiando. El COVID está golpeando a las personas con Alzheimer dulces con 42,000 muertes, más de las previstas del 2020, un aumento del 16%. Y vamos a hablar un poco de cómo se puede relacionar con la demencia vascular. Y finalmente, los costos relacionados con la enfermedad siguen aumentando en el 2021. El costo relacionado está en 50,000 millones de dólares con respecto al 2021. Entonces, como sea que lo mires en perspectiva de incidencia, de perspectiva de salud económica, es una prioridad de salud pública que demanda una respuesta gigantesca. Um, una manera en la cual podemos ayudar en estas respuestas a través de nuestro trabajo de abogacía. Aquí tú ves los niveles de financiación federal para las investigaciones de Alzheimer. El Instituto Nacional de Salud, NIH, esto ha subido a miles de millones de dólares, a 255 en el 2011, 448. Entonces, trabajo que se ha hecho alrededor del país que
hablan de la importancia de la investigación en Alzheimer. Este aumento en recursos hace un par de cosas. Primero, hace que los investigadores que están apenas aprendiendo reciben entrenamiento al principio de vida. Estas personas recibiendo sus doctorados, terminando su educación universitaria, pueden empezar sus tareas y pueden dedicar su investigación a esta investigación. Y también los investigadores senior que han hecho muy buen trabajo y reciben muchos fondos del NIH, reciben la oportunidad debido a estos recursos para venir a estas áreas de investigación y así ayudarnos a entender el hemoloide en el cerebro o los efectos que están vinculados a la demencia. Entonces, esta investigación son vitales y la asociación está ayudando a aumentar esto a nivel federal. Esto es muy importante. Lo que hace esta investigación, así lo que hace el NIH es muy importante a medida que seguimos esta, es crear todos los centros, es decir, son los centros, lugar, universidades importantes en el país, los investigadores de la sede que hacen la investigación y piensen de algunos de los factores geográficos, factores culturales en locaciones específicas y de cómo esto puede influenciar el riesgo para las diferentes poblaciones. Entonces, con el aumento en recursos, puede ayudar a los centros en todo el país que están haciendo este trabajo muy importante, que es muy, muy vital. Y también ustedes están escuchando la noticia, todavía estamos poniéndonos al día. Yo sé que han escuchado de que se llama Aduhem y una compañía que se llama Biohem que creó un tratamiento que es una infusión que trata, es una de las marcas más importantes. Es un anticuerpo que reduce el amiloide del cerebro. Hay mucha controversia con relación a esto, con relación a la defensoría y uno de los ensayos que se hizo, pero en la Asociación de Alzheimer estamos muy emocionados del primer tratamiento que ha sido ya aprobado por la FDA para no solo tratar los síntomas. Tratar los síntomas es muy importante para los cuidadores y los cuidadores están haciendo un trabajo heroico en esta área. No estamos tratando por debajar eso, pero este es el primer tratamiento que va a influenciar la causa subyacente y ralentizar el continuo de la dificultad cognitiva que esto puede causar. Vamos a buscar para más tratamientos por el camino, pero es muy emocionante de que Aduhelm está disponible y abogamos para cualquier persona que tengan acceso equitativo a Aduhelm para que lo puedan pagar y puedan hacer uso del mismo. Entonces, felicitaciones a Biogen y estamos mirando más de este estudio y más tratamiento que pueden ayudar con las causas subyacentes de Alzheimer, lo cual es muy importante. Entonces, yo hablé el continuo de dificultad cognitiva, es decir, darle a las familias más tiempo, a las personas más tiempo, a los cuidadores más tiempo. A medida que estos tratamientos se mejoren poco a poco, quizá pueden parar este continuo de dificultad o de retraso. Esto es un factor de riesgo muy importante. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto dificulta en las acciones diarias, cosas que harías dificultad con normalidad, encontrar las llaves de la casa, encontrarse, hacer algo en tu horario. Entonces, esto es diagnosticado por un doctor, un neurólogo, y lo que estamos esperando con Aduhelm o otras modificaciones de estilo de vida es que podamos ralentizar este proceso, frenarlo para que todas las personas que experimentan la demencia pasan por ese dificultad cognitiva, tomamos la dificultad para prevenir diferentes dificultades. Para hacer esto podemos prevenir diferentes nuevos casos de demencia y nos da unas oportunidades desde un punto de vista farmacólogo y también de perspectiva de vida. Yo voy a hablar de esto a medida que pasemos a nuestra discusión de disparidades y diversidad, ¿no? Entonces, todos los señales de la prioridad de salud mental, algo muy, muy importante para considerar. Dentro de las prioridades hay disparidades que existen. Entonces,
2/3 de los estadounidenses con Alzheimer son mujeres, mujeres hispanas, negras, son más propensas que las blancas de tener Alzheimer o otro tipo de demencia. Entonces, cuando pensamos en las disparidades, ¿qué viene a mente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Es una disposición genética? ¿Es acceso a recursos? Hay un número de factores que podemos hacer una constelación, como una constelación en la estrella. Hay tantos factores que tenemos que tener en cuenta. Voy a pedirles que los piensen en dos maneras a medida que seguimos adelante. Aquellos que son fundamentales, que son relevantes para todas las poblaciones y comunidades, y quizá aquellos que son únicos. Algunos que quizá están vinculados a aspectos específicos de ciertas poblaciones o comunidades, de las experiencias de vida en este país. Entonces, muy interesante esto. Entonces, fundamental y único. Pensémonos de esos dos tipos de maneras. Entonces, aquí vamos a ver de la EGTBQ un reporte muy interesante que puedes encontrar en la asociación, en la website o en la página de Alzheimer's. Ustedes pueden ver que hay circunstancias únicas con los adultos LGTB que reportan una percepción de ser tratado de manera injusta por su orientación sexual o cuando buscan el cuidado. O muchos de los adultos LGTBQ en este reporte dijeron que vivían solos, entonces no reciben el tipo de apoyo social que quizá es necesario. Entonces son circunstancias únicas para ciertas comunidades que tenemos que entender y caracterizar el riesgo adecuado, en este caso adultos LGTB. Este es un ejemplo, yo creo, de un factor que son únicos, pero lo que puede ser fundamental es el poder acceder a la atención médica, es decir, poder ver a un doctor como un factor fundamental, verlo y verlo de manera expedita para que el doctor pueda parar ese continuo de deterioro cognitivo. Entonces, está fundamental es poder ver un médico, ser tratado de manera injusta por una circunstancia única para una población específica. Entonces, esto nos lleva a este campo de disparidades de la salud. Yo te comento, cuando estaba con el Instituto Nacional del Envejecimiento, tuve la oportunidad de trabajar con colegas para crear un marco de trabajo cuando tratamos de organizar esta gran constelación de factores a lo que le llamamos niveles de análisis, es decir, aquellos que ocurren en el ambiente, en el entorno, aquellos que son socioculturales o único y aquellos que son conductuales. Y finalmente, todo esto se une para influenciar los factores biológicos, en este caso para Alzheimer y demencia, el amaloide, el tau y la degeneración o la, neurológica que ocurre. Es muy interesante pensar y cómo caracterizar y organizar esta constelación de factores. Entonces, pensar en estos niveles de análisis, pero también la manera como vamos a pensar esto es los factores fundamentales y aquellos que son únicos. Afortunadamente para Alzheimer y demencia y esta investigación y cuidado, la comisión fueron un poco más allá e identificar lo que ellos llamaron los factores de riesgo modificables y están trabajando con una comisión de investigadores muy inteligentes que investigan estudios en todo el mundo, es decir, encontraron la conclusión y la reportaron a las asociaciones de Alzheimer en esta conferencia nacional en el 2017 que 35% de la demencia global se podía prevenir. Y entonces en este punto identificaron un número de factores de riesgo. Modifíquenlos aquí, ustedes pueden ver algunos. Ciertamente miraron y dijeron que la educación era importante, fumar, la diabetes, hipertensión. Entonces hay varios factores que están relacionados a la salud vascular. Recuerden, les dije que le pongan un punto a demencia vascular. Entonces dijeron que en este hallazgo que el 35% de demencia global era prevenible.
Y muchos de estos factores también estaban unidos o vinculados al estilo de vida, como la obesidad. Entonces llegaron en el 2020 y añadieron riesgos, factores de riesgo modificables, que era polución del aire, lesión traumática en el cerebro y riesgos de alcohol. Entonces piensen, polución de aire donde las personas viven, ¿cómo puede esto influenciar el riesgo para Alzheimer y demencia? Muy interesante. Y un golpe traumático, una lesión traumática del cerebro, oportunidades que las personas eligen y cómo esto los ponen a riesgos para lesiones traumáticas del cerebro, como por ejemplo servir en el ejército, es decir, y finalmente uso de alcohol, exceso. Muy, muy interesante, porque a medida que estamos perseverando a través de la pandemia, las personas están lidiando con maneras que pueden ser comportamientos no saludables. Hay cosas que las personas pueden hacer de acuerdo a la Comisión para reducir su riesgo y la demencia global. El 35% se puede prevenir. Entonces realmente llama la atención pensarlo de esa manera. Y no nos olvidamos de la genesia, y la Comisión identificó el cuarto correctamente como el riesgo para Alzheimer, pero la investigación nos está diciendo cada vez más que ApoE4, el ApoE4 no es de genética. Entonces hay un investigador que estuvo en nuestra conferencia en el 2020 para Alzheimer y se dio cuenta que este gen era menos predecible para la población latina, y esto habla de un cuerpo creciente de investigación que no es los factores genéticos o biológicos que eran más fácil de atribuir a las disparidades que vemos en Alzheimer y otros tipos de demencia. Entonces, si este no es el caso, entonces pensemos un poco de nuevo de esta constelación de factores que son fundamentales y que son únicos. Y cuando pensamos en las disparidades de la salud, necesitamos una teoría para guiar cómo interpretamos estos riesgos, estos factores de riesgo. Y regresemos a esa clase de trabajo social o de sociología en la secundaria o en la preparatoria. Algunos factores importantes que ayudaban a guiar la manera como pensamos en las diferencias de las comunidades o las diferencias de población. La primera es Max Beaver, un filósofo que realmente habló de las normas de grupos o los valores de grupo, lo que pensemos, factores de estilo de vida, es decir, las maneras las opciones que las personas hacen, las maneras en las que viven, llevan a varios resultados, algunos mejores que otros. Es muy, muy interesante. Y esto nos lleva a algunos de los hallazgos de la Comisión Lancet, de alguna investigación que hemos hecho que se reportó durante la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer, que se dieron cuenta que el índice de masa corporal era muy importante, es decir, haya más este índice a lo largo de la vida, estaba asociado a demencia tardía o a riesgo de demencia tardía. Es decir, estas cosas que haces como tu dieta, la nutrición, actividad física, las decisiones que toman pueden tener implicaciones en cuanto a tu riesgo de Alzheimer o demencia más adelante en la vida. Súper, súper interesante. Y esto añade a un estudio muy, muy importante. Entonces, en el 2019, este fue el primer estudio en demostrar una reducción de casos de imparidad cognitiva o deterioro cognitivo. Recuerdo que dijimos que estas metas que tienen esta dificultad, entonces bajar la presión sanguínea, la sistólica, bajaba esto al 19% a la reducción de riesgo, y luego la reducción combinada y la demencia. Esto realmente fue muy interesante, y esto tuvo una representación en afroamericanos también, lo cual es un tema en esta investigación. Ya vamos a hablar de eso, pero esto se dobla en el hecho de que hay cosas que las personas pueden hacer, y en este caso, un doctor ayudó a que las personas vieran sus elecciones de estilo de vida bajo control al ayudarles
con comer de manera saludable, mejorar su actividad física para bajar a 120 la sistólica y vimos una reducción para la demencia. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces, la Asociación de Alzheimer está liderando un ensayo que se llama US Pointer para proteger la salud a través de las intervenciones de estilo de vida. Entonces, este estudio está tomando los hallazgos del estudio y lo está llevando para entender la receta para la actividad física, la nutrición, estimulación cognitiva y también el coaching de salud y cómo todos se pueden reunir en diferentes estudios que se hacen en el país para que podamos tener el impacto más fuerte de los factores de los estilos de vida, de los riesgos de Alzheimer. Estamos reclutando en este momento y nos va a dar, yo creo, hallazgos realmente sorprendentes que pueden hacer un buen impacto. Estilo de vida, es decir, las opciones que las personas toman y cómo pueden reducir su riesgo para Alzheimer y demencia. Bueno, cuando pensamos en esta clase de sociología, Emil Durkheim, un filósofo que es conocido como un importante fundador en el tema de sociología, él tenía un punto de vista diferente. Él básicamente dijo que la condición del organismo social es lo que es más importante, diferente de lo de las normas colectivas y valores. Él dijo de que había algo relacionado a la manera en que las personas viven en la sociedad interactiva. Esto tenía una manera de influenciar las normas de grupos. Algunas personas tenían acceso a recursos que otros no. Entonces, otro punto de vista distinto a las diferencias en grupo que observó Max Piper. Y hay una investigación que se han hecho en lo que podemos llamar clase social y demencia. Entonces, aquí los estatus socioeconómicos está medido por la educación, es una parte positiva, ingreso, es decir, entre más educado tengas, más ingreso vas a tener, y el estatus ocupacional, es decir, la clase de oportunidades de empleo. Aquellos que están calificados más altos están en la clase más alta. Y aquí hay investigación de los investigadores de la Universidad de Colombia. Se han dado cuenta que aquellos que tuvieron el estatus socioeconómico o clase social duraban más tiempo sin demencia. Y en este estudio en particular hubo una participación súper alta de participantes hispano-latinas en ese estudio que se hizo. Entonces es interesante pensar en la influencia y el acceso a recursos que se vincula en las maneras que el señor Durkheim pensó en las diferencias. Entonces nos pasamos al estilo de vida, de acceso a recursos, factores sociales, y después hay otro punto de ver esto. El doctor DeVois es el primer afroamericano en ganar un doctorado de la Universidad de Harvard. Él lo ganó en sociología y él lo dobló en la suposición de factores sociales, y lo que dijo es que los accesos a los recursos son muy importantes, pero hay algo con relación a la raza y a la etnicidad en los Estados Unidos que tenemos que completamente entender. El estrés de las oportunidades, el estrés en este caso de ser una persona negra estadounidense en este país, tenemos que entender para entender los resultados. Vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que dijo el doctor W.E.B. Du Bois en cuanto a el impacto de raza y etnicidad en los Estados Unidos y el hecho de que los recursos, como mencionó también Emil Durkheim, son importantes para poder entender los resultados en grupo. Así que en cuanto a educación, la Comisión Lancet identificó el punto de educación como un factor de riesgo que se puede cambiar, cuando dijeron que 35% de los casos de demencia se podían prevenir. Así que la educación es muy importante cuando pensamos acerca de las disparidades en Alzheimer y demencia. Tomemos algunos datos de información con las diferentes tasas de mortalidad desde el año 93 al 2000. Con el ratio 1, cuando estás comparando dos grupos,
Si el ratio es 1, significa que es igual, que es lo mismo. Así que cuando la educación va incrementando, usted pensaría que mientras más educación, en este caso, que también el ratio blanco y negro se acercaría más a 1, tanto para hombres como para mujeres. Pero aquí los datos muestran que las disparidades se hacen más grandes conforme la educación incrementa. Y las enfermedades y la muerte por enfermedades, pues esos mismos factores que los ponen en riesgo para morir por alguna condición cardíaca, hipertensión, diabetes, son muy importantes, son los mismos factores de riesgo también para la demencia vascular. Así que es importante pensar que la parte de educación no tiene la misma protección para la comunidad afroamericana. Entonces, ¿cuál podría ser el asunto? ¿Qué creen ustedes que sería el asunto? Pues vamos a hablar acerca de eso. Hablemos acerca del año 2021. Bueno, eso es una importante conversación acerca de la sociología, pero eso fue un informe realmente muy importante que hizo la Sociedad de Alzheimer's acerca de la raza, etnicidad y Alzheimer's en Estados Unidos. Lo pueden encontrar en eolc.org Facts. Es un informe importantísimo y lo que hace que sea tan importante es no solamente que se enfoque en raza y etnicidad, pero también la representación de la comunidad afroamericana, hispanos, nativoamericanos y también asiático-americanos en este informe. Así que mencionamos que uno de los factores fundamentales para poder comprender esas disparidades es el poder ver a un doctor en el momento oportuno para poder recibir también un diagnóstico de manera oportuna. En este informe, más de un tercio de los afroamericanos y un quinto de hispanos y asiáticos pensaron que la discriminación iba a ser una barrera para poder recibir atención por Alzheimer's. Y yo sé que la discriminación aquí, bueno, como pueden recordar en los datos también de muertes por problemas cardíacos, las personas que tenían más educación son percibidos o que sienten más discriminación, o podría ser que una vez que ellos obtienen muchos años de educación y muchos títulos, que existe cierto estrés en la vida, como mencionó el doctor Dubois, de no poder realmente obtener, digamos, valorado la gran inversión que han hecho. Y está conectado a los datos que fueron publicados en el 2021. Así que el no poder, bueno, o pensar que uno podría tener o ser discriminado al tener acceso a atención médica por demencia es importante. Y el motivo principal es que las personas pensaban que las iban a tratar de forma injusta por su raza o etnicidad, lo cual es muy interesante. Así que si el buscar atención médica es un comportamiento y si las personas creen que les van a tratar de manera injusta, pues es menos probable que tomen esa decisión y están perdiendo tiempo importante porque están viendo un doctor cuando ya está más avanzada la condición. Eso es muy importante. También en este informe, la mitad de los americanos negros dijeron que han sufrido de discriminación. Por lo menos un tercio de nativoamericanos, asiáticos e hispanos también sufrieron de esa discriminación. Así que en la primera tabla vemos la percepción de que ellos percibían que iban a sufrir de discriminación, pero estos datos muestran que las personas de hecho sí experimentaron discriminación. Porque lo más importante es recibir un diagnóstico de manera oportuna. Si los están tratando de forma injusta al llegar, pues tenemos mucho trabajo que hacer para poder mejorar la atención que reciben por demencia y eso es que tengamos unos estándares adecuados en la prestación de servicio. Sumamente importante. También pensando en los diferentes factores de riesgo, como mencionamos, las situaciones cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión. Son disparidades también en cuanto a esos resultados, así que también tenemos que comprender todos los factores que también contribuyen a esas disparidades y a todos los resultados que ocurren a través de su vida, y lo cual los pone a las personas en más alto riesgo de demencia y Alzheimer.
Y hay mucha investigación que también conecta la discriminación y el estrés en la forma que están lidiando las personas también con sus temas de salud. La Comisión de Lancet, como yo mencioné, identificó también la contaminación del aire, también como factor de riesgo, pues hay un artículo reciente que fue publicado en el cual se realza el trabajo de Robert Willard y él mencionó un tema que le llama también la discriminación ambiental, el ver cómo es que las personas terminan viviendo en la comunidad donde viven, y que a menudo esas comunidades han sido construidas y diseñadas de acuerdo a prácticas discriminatorias conocidas como redlining. Por lo tanto, viven cerca de áreas industriales o de otros contaminantes ambientales. Y a través del tiempo, eso se convierte en una área geográfica, un área ambiental, que puede ser perjudicial y pueden estar ellos expuestos a tóxicos que pueden afectar su salud de diferentes maneras, como las que mencionaron también en la Comisión Lancet, también los hace más propensos a demencia y Alzheimer's. Si les tienen la oportunidad, traten de encontrar esto, racismo ambiental, por Dr. Robert Willard, realmente un gran trabajo. Así que cuando hablamos acerca de ese tercer punto, cuando pensamos acerca de la diversidad en Alzheimer y demencia, no solamente es, digamos, la representación racial y étnica que tengamos nosotros en la sociedad de Alzheimer's. Hay que hacer más. Hay que pensar también los diferentes puntos de vista para los riesgos de demencia. Así que tenemos que comprender todos los factores ambientales, como la discriminación por redlining, tener acceso a atención médica, en qué área geográfica vives, factores culturales, discriminación en el sector de salud, discriminación en cualquier lado. Como la discriminación también tiene una influencia en las decisiones de vida que usted toma, en lo que usted come, en su actividad física y otros comportamientos que son también tan importantes. Todo eso crea una trayectoria de toma de decisiones y también puede ayudar, digamos, con esas placas beta amiloides que tienen un impacto en la demencia. Así que hay que entender todo lo que lleva a tener más riesgo para todas las comunidades y particularmente para aquellos que son afectados de forma desproporcional, como lo son los afroamericanos y las comunidades también hispanoamericanas. Y también aquellos que no participan en los estudios y por lo tanto no tenemos la información adecuada, como las comunidades de Alaska, nativo indígenas y también la comunidad LGBTQ. Hablemos acerca del tercer punto, que es la inclusión. Así que hablamos acerca de la importancia de las disparidades de salud, en entender ese tema para aquellas comunidades que están en más riesgo. Desafortunadamente, menos de 5% de los participantes en los ensayos clínicos son afroamericanos, latinos, americanos de origen asiático o de las islas del Pacífico o indígena americano. O sea que menos de 5% de los participantes no son blancos. Así que las personas que están en mayor riesgo, que tenemos que estudiar más a fondo para poder realmente comprender y tener un impacto en esta enfermedad, pues no los estamos reclutando y no están participando en los ensayos clínicos para Alzheimer's. Así que las personas de nuevo que están en mayor riesgo, ahora tampoco los están reclutando para los ensayos y cuando sí son incluidos en algún ensayo clínico, porque la mayoría de estos ensayos clínicos son básicamente o toman lugar en alguna clínica de atención, pero cuando sí llegan a participar se sienten discriminados. Así que hay mucho trabajo por hacer en esta área y en el área de inclusión, de una forma intencional, asegurarnos que las personas se sientan como que ellos pertenecen en esa instalación y también en los ensayos clínicos. Es la única forma que vamos a poder llegar a cabo esa investigación rigurosa y necesaria. La Sociedad de Alzheimer estamos tratando de crear una ley que están proponiendo en este momento en el Congreso para la equidad en los ensayos clínicos. Se llama ENACT. Así que si tienen la oportunidad de ver esta información, por favor muestren su apoyo para esta importante ley.
es para poder obtener recursos para esos centros de investigación de Alzheimer. ¿Se acuerda que mencioné que hay diferentes centros a nivel nacional? Pues esta ley va a permitir proveer recursos a esos centros para poder reclutar a participantes, o más bien para poder reclutar a miembros del personal que vengan de grupos diversos, para que cuando uno participe en un ensayo clínico pueda ver ahí representado a personas como ellos. Y también para poder eliminar las barreras en la participación. A veces las personas no están pensando en las atrocidades que han ocurrido en el pasado, como los ensayos clínicos de Tuskegee. Por lo tanto, las personas pues enfrentan esas barreras y también otras barreras como el transporte, que el ensayo clínico se haga en un momento que sea una buena hora del día para las personas. Así que con esta ley queremos proveer más recursos para de nuevo poder incrementar que haya mayor inclusión en esos estudios y tener los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta importante investigación. Así que sí se trata de una ley, pero es más que nada de nuevo para poder incrementar la diversidad en cuanto al personal que trabaja en estas clínicas y incrementar el trabajo de alcance comunitario. A veces tenemos que salir a la comunidad y poder hacer los ensayos clínicos directamente en las comunidades. Así que si ven ENACT, por favor muestren su apoyo para esa importante ley. Lo apreciaremos muchísimo. También la Sociedad de Alzheimer se está liderando con nuevas ideas y tenemos dos metas importantes de mi punto de vista. Uno es el poder evaluar las tomografías, que es cierto como una imagen que están tomando cierto del cerebro, y hace 20 años fue revolucionario que podamos ver nosotros el Alzheimer en el cerebro. Es sumamente importante. Y al hacer este hallazgo, perdimos la oportunidad de poder incluir poblaciones racialmente diversas. Así que este estudio, llamado el estudio IDEA, queremos reclutar a 2,000 afroamericanos y a 2,000 latinos como participantes. Así que los hallazgos para las imágenes de tomografías PET va a tener un gran impacto en este campo. Y también estamos poniendo en prueba diferentes métodos comunitarios para ver cómo es la mejor forma de involucrar a estas comunidades en los ensayos. Así, los investigadores van a estar creando alianzas con grupos comunitarios para poder incrementar la confianza y que tengan más conocimiento de la importancia de Alzheimer y porque es importante también participar en ensayos clínicos. Así que tenemos mucho que ganar con este gran estudio. El investigador principal es la doctora María Correa, quien trabaja en la Sociedad de Alzheimer, y también doctora Peggy Anderson de UNC Chapel Hill también está liderando la parte de trabajo comunitario, y la doctora Consuelo Wilkins también. Y estamos poniendo en prueba algunas diferentes hipótesis y una de ellas es muy intrigante. Es el uso de métodos basados en la comunidad para poder reclutar a grupos que están subrepresentados para que participen en esa investigación. Así que estén pendientes de este nuevo estudio llamado IDEA para que también escuchen acerca de los hallazgos que provengan de ese estudio. Conforme empiezo a cerrar, pues desde el punto de vista de diversidad, de inclusión, nosotros en la Sociedad de Alzheimer estamos tratando de defender y promover que tengamos más diversidad en este campo. Así que, como dije anteriormente, hay que enfocarnos en nuestros comportamientos, en las opciones que elegimos en nuestra vida, de cómo llevamos a cabo de nuestra vida. Todo en la vida ocurre dentro de un contexto, los recursos que tenemos, como dijo el doctor Merkham. Y también hay algunos factores únicos, como mencionamos anteriormente. Recuerden que hablamos de factores fundamentales y otros que son únicos. Y los únicos son cosas como la discriminación en la sociedad y cómo esto impacta la toma de decisión de las personas, lo cual por lo tanto también puede tener un impacto en si tienen demencia y Alzheimer. Así que realmente hay que hacer investigación con un buen contexto y a múltiples niveles. También queremos tener más diversidad en los sistemas de salud, más oportunidades para que tengamos personas trabajando en el sector de salud que vengan de las comunidades a las que queremos incluir. También podríamos hacer más con temas de ser más competente culturalmente.
de que se esté cumpliendo bien con todos estos temas, de incrementar la competencia cultural, pero no solamente eso, de estar nosotros también brindando esa atención, esos cuidados con humildad. El estudio que publicaron de raza y etnicidad que hicieron este año, que la gente percibe la discriminación y el factor principal para la discriminación era que no se sentían que los estaban escuchando. Así que tenemos que prestar servicios con humildad. Eso es muy importante para que la gente pueda ser diagnosticados a tiempo. Y finalmente, queremos tener más participación y crear más confianza. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros con la Sociedad de Alzheimer's. Como mencioné, tenemos más de 70 capítulos a nivel nacional y realmente nos enfocamos en lo que uno podría llamar pues la participación comunitaria. Queremos trabajar con socios locales y nacionales. Algunos son grupos nacionales que tienen presencia local, en donde tenemos también capítulos nosotros, y así podemos alinear el trabajo de ellos con el nuestro, para así poder nosotros prestar servicios de una forma culturalmente competentes y con humildad. Nosotros trabajamos con una iglesia metodista afroamericana, quienes tienen iglesias en diferentes partes del país. Queremos activar estas colaboraciones para poder acercarnos más a esta comunidad, y también con la Sociedad de Médicos Hispanos, que también tiene capítulos a nivel nacional, también la Fundación Fushi para trabajar más con comunidades asiáticas. Así que realmente ver cómo podemos colaborar para de esa forma brindar toda esta información, porque la Sociedad de Alzheimer tenemos muchísimos recursos gratuitos y nos encantaría que esta información alcanzara más a la comunidad, para tener a esos grupos que no son representados de una forma adecuada, que la comunidad realmente puedan aprovechar esta información al enfrentar condiciones como Alzheimer's y demencia, particularmente. Así que la oportunidad que tenemos frente a nosotros es que definitivamente podemos hacer más para cambiar esta trayectoria de la enfermedad de Alzheimer's. Si nosotros pudiésemos desarrollar un tratamiento de Alzheimer's para poder desacelerar este continuum, por lo menos por unos 5 años, para el año 2025, 5,4 millones de personas que se espera que vayan a desarrollar Alzheimer's, 5,4 millones de personas. Del punto de vista de diversidad e inclusión, queremos que todos tengan la oportunidad de estar en ese número. No importa que vivan en un área urbana, rural, no importa su grupo racial o étnico. Todo eso que hablamos en cuanto a la constelación, ¿no?, de motivos. Hay que entender todos los motivos para que todos tengan la oportunidad de estar en ese grupo de personas que no estarán afectadas, y ojalá con nuevos tratamientos, con un mejor entendimiento de cómo nuestras decisiones en la vida pueden afectarlo, podamos cambiar las cosas. Me parece que ese va a ser el trabajo más importante que ha ocurrido en cuanto a la investigación de Alzheimer's. Y, de nuevo, todo tiene que ver con diversidad, inclusión y equidad. Número 1, hay que ver quiénes son los más afectados, poder entender los factores de riesgo, trabajar de forma intencional de cómo ser más incluyentes, no solamente incluir también a más personas en los ensayos clínicos, para que ellos también tengamos un personal más diverso en los centros de investigación, y tomar en consideración todas las diferentes perspectivas, y siempre mantener el tema de equidad en nuestra mente. Y no solamente igualdad. La igualdad es como que, bueno, tenemos recursos, todos recibirán lo mismo. Y la equidad es el entender las necesidades de las comunidades y poder nosotros entonces entregar esos recursos a las comunidades de forma que los puedan utilizar de una manera culturalmente competente y con humildad. Así que para mí la diversidad, equidad, la igualdad son central a todo lo que hacemos nosotros si queremos tener un impacto en las disparidades. Y la equidad se logra cuando todas las personas tengan la oportunidad de estar en este número. Aquí tenemos una gráfica que está mostrando que hay diferentes caminos a través de la vida. Así que al final de cuentas queremos lograr estar sin demencia por más tiempo, y tenemos que entender que hay personas que tienen diferentes barreras. Unos sufren de discriminación, otros no tienen suficiente acceso a la atención, otros tienen acceso o más bien barreras de idioma. Así que tenemos que nosotros asegurarnos de brindar los recursos
adecuados a las comunidades para poder ayudar con esas barreras. Y también tenemos un legado que podemos aprovechar. Si vemos el tema de Alzheimer's y el hecho que tenemos las placas de beta-amiloides y el tau que crea la neurodegeneración, que crea estas placas en el cerebro, el tau que crea también las dificultades celulares que llevan a la neurodegeneración, pues eso fue descubierto por el doctor Lois Alzheimer's aquí a la izquierda, y él tenía un punto de vista diverso, tiene una idea diferente. En los años 1900, él pensaba que esos cambios conductuales que él observó con los adultos mayores tenía que ver más con la biología que solamente envejecer. Eso fue una idea en esa época muy provocativa, muy diversa. Y para contestar esa pregunta, el doctor juntó uno de los mejores investigadores a nivel nacional y unió al doctor Solomon, quien estudió en una universidad históricamente afroamericana en Carolina del Norte y luego estudió medicina en la Universidad de Boston University. Se graduó en el año a principio del siglo, pero debido a la discriminación que ocurría en ese momento, él no pudo hacer una carrera en investigación como él había querido. Así que él tuvo que hacer autopsias. Para los que nos graduamos de las universidades históricamente afroamericanas, pues déjeme decirle que él fue tan experto en hacer autopsias que el doctor Alzheimer's lo reclutó para que le ayudara a hacer el trabajo de investigación. Y juntos, ellos con otros investigadores, encontraron entonces los aspectos biológicos de la enfermedad de Alzheimer's, como las placas amiloides. Así que tenemos ya este legado de diversidad, equidad e inclusión. Y la segunda versión de esto es pensar acerca de los diferentes caminos hacia el riesgo, entender bien esto para todas las comunidades, para que todas las comunidades puedan beneficiarse de esta increíble investigación. Aquí hay una foto del equipo de equidad, inclusión y diversidad. Son unos grandes colegas que están trabajando en esta área y mis colegas están disponibles 24/7 para poder contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Y si ustedes conocen organizaciones con las cuales deberíamos de colaborar, por favor, llámenme al 1-800-272-3900. Muchísimas gracias por participar y estoy muy contento de poder continuar esta conversación.